¿Por qué está aquí ese viejo parásito? No tenemos espacio para ti. Los gritos de Megan resonaron en mi casa de la playa como una bofetada en el alma. Allí estaba yo, de pie en la entrada de mi casa, con las llaves temblando en la mano, viendo cómo mi nuera me miraba con absoluto desprecio desde mi terraza. Había llegado temprano ese viernes por la mañana, esperando encontrar mi santuario vacío y silencioso como siempre. En cambio, me encontré con una escena que nunca olvidaría. Mi casa había sido completamente ocupada por la familia de Megan. Había al menos 3 coches desconocidos en la entrada, música a todo volumen en mi sala de estar y el olor a comida quemada llenaba el aire. Los niños corrían por mi terraza, gritando y jugando al fútbol contra las macetas de geranios rojos que había cuidado durante años. El césped que yo misma cortaba cada fin de semana estaba pisoteado y lleno de latas de cerveza vacías. Las sillas de mimbre que había comprado con tanto cariño el año anterior estaban cubiertas de toallas mojadas y ropa sucia. Mi hermoso jardín parecía un campo de batalla después de una fiesta descontrolada. Cuando Megan me vio, no mostró ni una pizca de vergüenza. Al contrario, se quedó plantada en la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. Llevaba uno de mis delantales favoritos, el que había bordado con mis propias manos hacía 10 años. Sus ojos tenían esa mirada fría que tan bien conocía, la que siempre me dedicaba en las cenas familiares cuando creía que nadie la veía. Megan, no sabía que estabas aquí, dije, intentando encontrar la voz más tranquila posible dentro de mi pecho oprimido. Esta es mi casa. Llevo 20 años viniendo aquí todos los fines de semana festivos. Ella se rió. Fue una risa tan cruel que me hizo sentir pequeño e insignificante. Oh, por favor, se burló. Robert me dijo que podíamos usar la casa todo el tiempo que quisiéramos. Además, de verdad estamos haciendo algo productivo. Solo vienes a quejarte e interrumpir nuestros planes familiares. Aparecieron más personas detrás de ella. Su hermana Verónica con sus 2 hijos adolescentes, su madre de pelo rojizo, que me miraba como si fuera una intrusa, y otras 3 personas que ni siquiera conocía. Había un hombre mayor con una camisa hawaiana que parecía ser su tío, una mujer joven con un bebé en brazos y otro hombre que fumaba tranquilamente en mi balcón como si nada. Todos me miraban con una mezcla de fastidio y sorpresa, como si mi presencia en mi propia casa fuera una terrible molestia. La madre de Megan se acercó y me miró de arriba abajo con desdén. ¿Es esta la famosa suegra de la que siempre hablas?, preguntó. Su hija en tono burlón. Pensé que sería más imponente. Parece bastante común. Las risitas maliciosas de los demás me clavaron como agujas. Allí estaba yo, a mis 70 años, con mi sencilla ropa de viaje, siendo juzgada por completos desconocidos en mi propia propiedad. ¿Dónde está Robert?, pregunté, sintiendo que el corazón me latía más rápido. Mi hijo tenía que estar aquí. Él lo explicaría todo. ¿Hubo un malentendido? Robert está trabajando como siempre, respondió Megan, cruzándose de brazos. A diferencia de ti, él tiene verdaderas responsabilidades. Mira, Eleanor, aquí no hay sitio para ti. Todas las habitaciones están ocupadas. La cocina se está usando para preparar comida para toda la familia, y francamente, tu presencia solo creará tensión innecesaria. Me quedé paralizada. En ese momento, sentí como si el mundo se hubiera detenido. De hecho, me estaba echando de mi propia casa. La casa que construí ladrillo a ladrillo después de que quedé viuda. La casa por la que trabajé día y noche durante años como costurera para pagarla. Además, Megan continuó con una sonrisa venenosa. Ya hablé con Robert y acordamos que esta casa necesita más uso. No tiene sentido que esté vacía la mayor parte del tiempo mientras vives cómodamente en la ciudad. Tenemos hijos que necesitan espacio para crecer. Sus palabras me golpearon como piedras. 20 años construyendo esta casa después de que mi esposo muriera. 20 años pagando cada centavo de la hipoteca con el dinero que ganaba cortando y cosiendo ropa para las familias de otras personas. 20 años cuidando cada detalle, cada planta, cada rincón de este lugar que se había convertido en mi santuario personal, mi único refugio del mundo. Esta casa es mía, Megan, logré decir, aunque mi voz sonó más débil de lo que me hubiera gustado. Tengo los documentos. Pago todas las facturas. Yo. Oh, ya basta. Ella la interrumpió, alzando aún más la voz. Siempre lo mismo, que es tuyo, que pagas. Robert es tu hijo, ¿verdad? Lo que es tuyo también es suyo y lo que es suyo también es mío. Así funcionan las familias normales. Los niños habían dejado de jugar y todos me observaban en silencio.
Sentía sus ojos fijos en mí, juzgándome, esperando mi reacción. La humillación me quemaba las mejillas como fuego, pero algo dentro de mí se negaba a romperse. Se negaba a darles el espectáculo que esperaban. Una de las adolescentes, que parecía ser la sobrina de Megan, se acercó y me miró con insolencia. ¿Por qué no te vas a un hotel? Mi tía tiene razón. Aquí no hay sitio para nadie más. Está bien, cariño, dije finalmente con una sonrisa que me salió del alma. Pero lo que sabía no se reflejaba en mis ojos. Entendía la situación a la perfección. Megan sonrió victoriosa, creyendo haber ganado. Los demás parecían satisfechos, como si hubieran presenciado una victoria justa. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Mientras me alejaba de mi casa con pasos lentos y dignos, mi mente viajó 20 años atrás, a cuando esta propiedad no era más que un terreno baldío lleno de maleza y sueños. Tenía 50 años entonces. Acababa de enviudar y Robert apenas tenía 25. Éramos solo nosotras dos contra el mundo y había tomado la decisión más importante de mi vida. Construir un refugio para nuestra familia. Recordé aquella mañana de agosto cuando llegué al terreno con mis zapatos de trabajo y mi libreta de ahorros. Había ahorrado cada dólar trabajando como costurera, tomando pedidos desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Vestidos de novia, uniformes escolares, arreglos de ropa, cortinas para casas ajenas. Mis dedos sangraban 1000 veces en esa máquina de coser que aún conservo, pero cada puntada era un ladrillo más cerca de mi sueño. El arquitecto me miró con desconfianza cuando le dije que quería construir una casa en la playa como costurera viuda. Sra. Crawford, esto va a costar al menos $45,000, me dijo mientras revisaba sus papeles. ¿Estás segura de que puede con este gasto? Saqué mi libreta de ahorros y la puse delante de él. Tenía exactamente $45,000 ahorrados, centavo a centavo. Robert me acompañó el primer día que llegaron los trabajadores. Sus ojos brillaban de emoción al ver a su madre convertir la pobreza en esperanza. Mamá, ¿de verdad vamos a tener una casa en la playa? Me preguntó mientras marcaba dónde irían los cimientos. No lo vamos a tener así como así, hijo, le dije. Lo vamos a construir con nuestras propias manos. Y así lo hicimos. Durante 2 años, cada fin de semana, conducía hasta aquí para supervisar la construcción. Cargaba arena, pintaba las paredes y plantaba todos los árboles del jardín. Robert venía conmigo cuando no tenía clases en la universidad. Juntos, elegimos los azulejos de la cocina, el color crema de las paredes, y la posición exacta de cada ventana para dejar entrar la brisa marina. Cuando finalmente terminamos la casa, Robert me abrazó en la terraza y me dijo, «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. Algún día, cuando tenga familia, les contaré cómo mi madre construyó este paraíso con puro amor y trabajo duro. Cómo fue que ese mismo niño permitió que su esposa me humillara en el lugar que yo construí con tanto sacrificio. La casa no era solo paredes y techo, era el símbolo de mi independencia. Tras enviudar, era la prueba de que una mujer sola podía salir adelante, sin depender de nadie. Era mi refugio cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Mi lugar para recordar quién era Eleanor Crawford antes de convertirme en la madre de Robert. Cada objeto de esa casa tenía una historia. Compré la mesa del comedor con el dinero extra que gané haciendo vestidos de quiniera. Durante 3 meses seguidos. Cosí yo misma las cortinas de la sala con telas que conseguí en oferta. El juego de ollas de cocina me costó $200 que ahorré al no comprar ropa nueva durante un año entero. Pero lo que más me dolía era recordar todas las veces que Megan había venido de visita. Durante los primeros años de su matrimonio con Robert, se comportó como una nuera agradecida. «Ay, madre Crawford, qué casa tan bonita tienes. Debes estar muy orgullosa de todo lo que has logrado». Me ayudaba a cocinar, jugaba con los niños en la playa e incluso me traía flores del mercado cuando venían de visita. ¿Cuándo había cambiado todo? Cuando empezó a verme como una carga en lugar de como la mujer que le había dado un marido. Quizás fue cuando Robert consiguió ese trabajo mejor pagado y ella dejó de trabajar. O quizás fue cuando compraron su propia casa en la ciudad y ella empezó a sentirse superior a la costurera viuda que vivía en un pequeño apartamento. Las señales habían estado ahí durante años, pero yo las había ignorado. Sus comentarios más o menos de mi edad. «Madre Crawford, deberías descansar más. No te conviene trabajar tanto a tu edad». Sus sugerencias sobre mi ropa. «¿Por qué no te compras algo más moderno? Robert ahora gana mucho dinero. Él puede ayudarte». Sus indirectas sobre la casa. «Qué desperdicio que esta casa esté vacía la mayor parte del tiempo». Ahora entendía que llevaba mucho tiempo planeándolo.
La invasión de mi casa no había sido espontánea. Había sido calculada, pensada, diseñada para humillarme y apoderarse de lo que había construido con tanto esfuerzo. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una rabia pura y fría que me subía del estómago a la garganta. No era la rabia ciega que te hace gritar y perder el control. Era algo mucho más peligroso. Era la rabia inteligente de una mujer que había sobrevivido. Pobreza, viudez y décadas de duro trabajo. Megan había cometido un error fatal. Había subestimado a Eleanor Crawford. Pensó que yo era una anciana inofensiva que guardaría silencio ante la humillación. Ella no sabía que estaba tratando con una mujer que había construido un imperio con solo $1, que había criado a un hijo sola, que se había enfrentado al mundo con las manos vacías y había ganado. Pero lo que más me dolió no fue la traición de Megan. Fue la traición silenciosa de Robert. Mi hijo, el chico al que cuidé cuando tuvo fiebre, el joven al que apoyé durante la universidad, el hombre que prometió protegerme siempre, había permitido que su esposa me tratara como basura en mi propia casa. Me subí al coche y arranqué el motor. Tenía que buscar un hotel para pasar la noche, pero sería solo temporal, muy temporal, porque Megan Dyson acababa de declarar una guerra que no tenía ni idea de cómo librar, y yo era un veterano. El hotel Golden Sands me costó $85 la noche. Dinero que no había planeado gastar porque se suponía que debía dormir en mi propia cama, en mi propia casa. Pero ahí estaba yo, registrándome como cualquier otro turista mientras mi casa estaba ocupada por invasores que se creían dueños de mi propiedad. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa arrogante de Megan. Escuché sus palabras venenosas. Sentí la humillación que me quemaba por dentro. A las 6 de la mañana, ya estaba despierto, tomando café y planeando mi siguiente paso. Decidí volver a la casa para intentar hablar con calma. Quizás había sido un malentendido. Quizás Megan había reaccionado mal por el estrés de tener a tanta familia junta. Quizás Robert apareciera y pusiera fin a la situación. Después de todo, era mi hijo. Él sabía mejor que nadie todo lo que había sacrificado por esa casa. Cuando llegué a las 8 de la mañana, encontré la puerta principal cerrada, mi propia puerta. Tuve que tocar el timbre de mi propia casa como si fuera una visita. Verónica, la hermana de Megan, abrió, todavía en pijama y con cara de fastidio. ¿Qué quieres ahora?, preguntó, sin siquiera saludarme. Buenos días, respondí con la mayor dignidad posible. He venido a buscar algunas de mis cosas personales y necesito hablar con Megan sobre esta situación. Megan está durmiendo, y tus cosas ya no están. Las pusimos en bolsas en el garaje para que no estorbaran. Mis cosas estaban en bolsas en el garaje. Sentí como si me hubieran apuñalado en el pecho. ¿Cómo que mis cosas están en bolsas? Esta es mi casa, Verónica. Todas las cosas aquí son mías. Mire, señora, no quiero problemas, pero Megan me explicó toda la situación. Robert le dio permiso para usar la casa, y ustedes ya lo resolvieron todo. No sé por qué están aquí para armar un drama. Me dejó entrar, pero me sentí como una intrusa en mi propia casa. El olor era diferente. Olía a comida rara, cigarrillos y perfume barato. Mi sala estaba llena de colchones inflables y ropa tirada, por todas partes. Los muebles que había elegido con tanto cariño estaban manchados y desordenados. Cuando entré en la cocina, casi se me paró el corazón. Mi preciosa cocina, la que había diseñado pensando en todas las comidas familiares que prepararía allí, estaba completamente destrozada. La estufa tenía grasa quemada. El fregadero estaba lleno de platos sucios que ya olían mal, y habían usado mis mejores ollas para cocinar algo que había dejado manchas permanentes en el fondo. ¿Dónde están mis platos de porcelana?, pregunté con la voz temblorosa. Oh, algunos se rompieron. Los niños estaban jugando, y ya sabes cómo son. Megan dice que eran muy viejos. En fin, mis platos de porcelana, los que había comprado uno por uno durante años, guardando para completar el juego, los que solo había usado en ocasiones especiales porque los cuidaba como tesoros, estaban rotos, desechados, como si no valieran nada. Subí a las escaleras a mi dormitorio principal, el santuario donde había planeado descansar estos días. La puerta estaba abierta y dentro estaba la madre de Megan, ya vestida, organizando la ropa en mi armario como si fuera suyo. Disculpe, dije, intentando mantener la compostura. Esta es mi habitación. Ay, mi hija Megan me lo explicó todo. No se preocupe. Cuidaré muy bien de todo. Mire,
incluso organicé su ropa en estas bolsas para que no se arrugue. Mis vestidos, mis blusas, mis zapatos, toda mi ropa personal estaba metida en bolsas de plástico como si fuera basura para donar. 2 niños que no conocía dormían en mi cama, y mis almohadas favoritas estaban en el suelo manchadas. Señora, necesito que saque a estos niños de mi cama, dije con firmeza. ¿Su cama?, se burló. Oh, por favor. Megan me dijo que ya no ibas a usar esta habitación. Los niños necesitan dormir cómodamente, no en el suelo. Era como vivir una pesadilla. En mi propia casa me trataban como si fuera la intrusa, como si mis 30 años de trabajo y sacrificio no significaran nada, como si mis derechos de propiedad fueran solo caprichos de una anciana. Bajé las escaleras, temblando de indignación, y busqué a Megan. La encontré en la terraza, tomando café de una de mis tazas favoritas, con mi bata puesta, hablando por teléfono como si fuera la dueña de la casa. Sí, mamá. La casa es preciosa, no te preocupes, ya me he encargado de todo. La suegra comprendió cómo están las cosas. Se reía mientras hablaba como si mi humillación fuera un chiste. Al verme, colgó y me miró con fastidio. ¿Qué haces aquí tan temprano? Pensé que era evidente que no había sitio para ti. Megan, tenemos que hablar. Esta casa es legalmente mía. Yo pago los impuestos. Yo pago el mantenimiento. Tengo todos los documentos. Robert no tiene derecho a darte permiso para mi propiedad sin consultarme. Ay, por favor, no empieces con tu drama legal. Robert es tu hijo, ¿verdad? Los hijos heredan de sus padres. Es normal. Además, cuidamos mejor la casa que tú. Mira qué familia está. Qué feliz se ve. ¿Feliz? Me has destrozado la cocina. Me rompiste los platos y metiste mi ropa en bolsas como si fuera basura. Bueno, tienes un montón de cosas viejas que ya no sirven. Aprovechamos para hacer una limpieza general. Te hicimos un favor. No podía creer lo que oía. Esta mujer había invadido mi casa, destrozado mis pertenencias, humillado mi memoria y mis recuerdos, y luego tuvo la audacia de decirme que me había hecho un favor. ¿Dónde está Robert?, pregunté por última vez. Ya te dije que está trabajando. Pero no te preocupes, está completamente de acuerdo con todo esto. De hecho, fue idea suya. Dijo, es hora de que esta casa se use para algo productivo en lugar de estar vacía, esperando tus visitas ocasionales. Esa mentira me rompió el corazón. Conocía a mi hijo mejor que nadie. Robert nunca habría planeado algo así a mis espaldas. Pero entonces, ¿por qué no estaba aquí defendiéndome? ¿Por qué permitía que su esposa me tratara así? Megan, voy a ser muy clara contigo. Tienes hasta mañana para sacar a toda tu familia de mi casa. Esta situación va a terminar ya. Se rió con esa risa cruel que ya conocía demasiado bien. ¿Qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a demandar a tu propio hijo? No seas ridícula, Eleanor. Sabes que no puedes hacer nada contra nosotros. Somos familia. En ese sentido, en ese momento, supe que tenía razón en una cosa. Éramos familia. Pero había olvidado una regla fundamental de las familias verdaderas. Los lobos no atacan a la manada. Y ella acababa de atacar al lobo más viejo y sabio de todos. Sonreí y me di la vuelta para irme. Tienes razón, Megan. Somos familia, y pronto verás lo que eso significa. Esa tarde, volví a casa con una excusa. Había olvidado sacar unos medicamentos importantes del botiquín del baño. Megan me abrió de mala gana, pero no me acompañó. Estaba demasiado ocupada organizando una barbacoa en mi terraza con toda su familia. Mientras subía las escaleras hacia el baño, aproveché para inspeccionar a fondo los daños que habían causado en mi casa. Lo que encontré fue aún peor de lo que había imaginado. Mi dormitorio principal no solo estaba ocupado por la madre de Megan y los niños desconocidos, sino que habían movido mi tocador y rayado el espejo, con algo afilado, y usaban mis cajones para guardar su ropa interior sucia. El baño era una pesadilla. Mi bañera de porcelana blanca, que había mandado instalar especialmente porque soñaba con darme baños relajantes después de largas jornadas de trabajo, estaba manchada de tinte negro para el cabello. Las toallas que había bordado a mano estaban tiradas en el suelo, sucias y con mal olor. Mis productos de cuidado personal habían desaparecido, probablemente usados por todas las mujeres de la familia de Megan. Pero lo que realmente me hizo temblar de rabia fue lo que encontré en mi armario secreto. Detrás del armario principal, tenía un pequeño espacio donde guardaba mis documentos más importantes y algunos objetos de valor sentimental.
Era mi lugar ultraprivado donde nadie más sabía que existía. El espacio había sido descubierto y violado. Mis documentos estaban revueltos, algunos en el suelo. Las joyas que había heredado de mi madre habían desaparecido. Los títulos de propiedad de la casa estaban arrugados, como si alguien los hubiera revisado y manipulado con descuido. Pero lo más alarmante fue encontrar papeles que no eran míos, documentos legales con los nombres de Roberts y Megan. Los tomé con manos temblorosas y los leí rápidamente. Era una solicitud para cambiar la titularidad de la propiedad. Querían transferir la casa a nombre de Robert, alegando que yo, debido a mi avanzada edad y mi deteriorado estado mental, ya no era capaz de administrar propiedades valiosas. Deteriorado estado mental, yo, la mujer que había administrado sus finanzas a la perfección durante 70 años, que había amasado una fortuna desde cero, que seguía trabajando y manteniendo su independencia financiera, querían declararme mentalmente incompetente para robar mi casa. El documento estaba fechado la semana pasada. Esto confirmaba que la invasión de mi casa no había sido espontánea, había sido parte de un elaborado plan para tomar posesión de mi propiedad, usando la ley en su beneficio. Al final de los papeles, encontré algo que me dejó helado. Hueso. Una tasación inmobiliaria. Habían tasado mi casa de playa en $300. Y había una nota escrita a mano por Megan. Con este dinero, podemos comprar un apartamento más grande y enviar a los niños a una escuela privada. Solo necesitamos que R firme los papeles. Y que la anciana no cause problemas. La anciana, así me llamaban. La anciana que no debía causar problemas mientras me despojaban de todo lo que había construido en mi vida. Guardé todos los documentos en mi bolso. Eran las pruebas que necesitaba para comprender completamente la situación. Esto no era solo una invasión familiar, era un robo planeado, un fraude elaborado para despojarme del trabajo de mi vida con mi propia sangre como cómplice. Salí del armario y fui a la ventana de mi habitación. Desde allí, pude ver la terraza donde toda la familia de Megan estaba celebrando. Tenían la música a todo volumen, asaban carne en mi nueva barbacoa y usaban mi vajilla de exterior. Los niños corrían por mi jardín, gritando y jugando sin supervisión, pisoteando las flores que había plantado con tanto cariño. Pero lo que más me dolió fue ver a Verónica, la hermana de Megan, tomándose selfies en diferentes rincones de mi casa, posando como si fuera su nueva propiedad. En una foto, estaba sentada en mi hamaca favorita. En otra, estaba en la cocina sirviendo bebidas como si fuera la anfitriona. Las subía a sus redes sociales con comentarios como, vacaciones familiares en nuestra nueva casa de playa y bendecidas con este paraíso. Nuestra nueva casa, ya ni siquiera era la casa de la familia, era su nueva casa. Tomé fotos de todo con mi teléfono. El desorden, los daños, las manchas, la ropa tirada. Si esto iba a convertirse en una batalla legal, necesitaba pruebas de cómo habían tratado mi propiedad. Cuando bajé las escaleras, oí a Megan al teléfono otra vez. Esta vez, no se molestó en bajar la voz al verme. No, mamá, no te preocupes. El abogado dice que es muy fácil. Como Robert es hijo único, puede reclamar la herencia anticipadamente debido a la incapacidad de su madre. Y una vez que la casa esté a su nombre, podemos hacer lo que queramos con ella. Herencia anticipada por incapacidad. Querían declararme mentalmente incapaz para robarme la herencia en vida. Sí, ya enviamos los documentos médicos falsos. Le pagamos $50 al médico de la clínica barata para que firmara un informe que decía que tenía demencia escénica. Robert no quería al principio, pero le expliqué que era por el bien de los niños. Documentos médicos falsos, un médico corrupto, un informe de demencia escénica inventado. Mi propio hijo estaba convencido de que despojarme de mis bienes era por el bien de los niños. La conversación continuó, pero yo no podía escuchar más. Mi mundo se derrumbaba, no solo por la traición, sino por la sofisticación del engaño. Habían planeado cada detalle, cada mentira, cada documento falso necesario para robarme legalmente. Salí de casa sin despedirme. No quedaba nada de qué hablar con esa mujer. Las palabras habían perdido todo significado. Esto ya no era una disputa familiar que pudiera resolverse con conversaciones y buenos sentimientos. Era una guerra y ellos habían disparado el primer tiro con las armas más sucias posibles. Mentiras, documentos falsos, corrupción médica y la manipulación de mi propio hijo. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado a su enemigo. Pensaron que Eleanor Crawford era una anciana indefensa que se rendiría ante la primera amenaza legal.
No sabían que estaban luchando contra una mujer que había construido todo lo que tenían de la nada. Una mujer que conocía el verdadero valor del dinero, del trabajo honesto y de la verdadera justicia. Ahora era mi turno de planear. El lunes por la mañana, Robert finalmente apareció. Llegó a casa en su auto nuevo, ese Toyota que había comprado con el dinero del ascenso que recibió el año pasado. Lo vi aparcar en la entrada de mi casa como si nada hubiera pasado, como si su familia no hubiera invadido mi casa y destrozado mi vida en un fin de semana. Lo esperaba en la terraza del hotel, vigilando mi casa con unos binoculares que había comprado en una tienda de deportes. Había pasado la noche despierta, organizando todos los documentos que había encontrado, tomando notas y preparándome para este momento. Sabía que Robert llegaría tarde o temprano, tenía que venir. Su plan no podía ejecutarse sin su firma. Lo vi saludar a Megan con un beso en la mejilla, abrazar a algunos niños que corrían por el jardín y actuar como si esto fuera completamente normal, como si su madre no hubiera sido humillada y expulsada de su propia casa, como si no fuera cómplice de un elaborado fraude para robarme mis pertenencias. Esperé 20 minutos antes de caminar hacia la casa. Necesitaba que se sintiera cómodo, que creyera que tenía la situación bajo control. Cuando toqué el timbre, fue él quien abrió. «Mamá», dijo con esa sonrisa forzada que usaba cuando sabía que había hecho algo malo. La misma sonrisa que usaba de niño y lo pillé mintiendo sobre sus notas. «¿Cómo estás? Megan me dijo que viniste el fin de semana». «¿Te lo contó Megan?», repetí, lentamente, midiendo cada palabra. «Eso es todo». «¿Qué te dijo, Robert?». «Bueno, sí. Dijo que hubo un pequeño malentendido, pero que ya está todo arreglado». Pensé que ya habíamos hablado de esto antes. ¿Hablamos de qué exactamente? Robert se puso nervioso. Empezó a jugar con las llaves del coche como siempre hacía cuando mentía. Sobre el uso de la casa. ¿Sabes? Vienes tampoco, mamá. Y la familia de Megan necesita un lugar para reunirse. De vacaciones. Ah, ya veo. ¿Y también hablamos de declararme mentalmente incapacitado? Se puso pálido como una sábana. ¿Qué? ¿De qué hablas? Saqué los documentos de mi bolso y se los puse delante. Estoy hablando de esto, Robert. Solicitud de transferencia de propiedad por incapacidad mental del propietario. ¿Te suena? Le temblaban las manos al tomar los papeles. Por un instante, vi a mi verdadero hijo, el niño asustado que había criado solo durante tantos años, pero ese instante duró solo unos segundos antes de que Megan apareciera detrás de él. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con esa voz controladora que siempre usaba. «Robert, pensé que habíamos quedado en que no había nada de qué hablar». Megan encontró los papeles. «¿Qué papeles?», preguntó, fingiendo inocencia. «Robert, tu mamá está confundida otra vez. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada». «No estoy confundida, Megan. Y tampoco soy escénica, como dice el informe médico falso por el que pagaste $50. La máscara cayó por completo, sus ojos llenos de puro odio. «Estabas espiando nuestras conversaciones privadas. Estaba defendiendo mi casa de invasores y ladrones». «¿Ladrones?», gritó. «No somos ladrones. Robert es tu hijo. Tiene derecho a esta propiedad. Robert tiene derecho a heredar cuando muera, no a robarme mientras viva». «Ay, por favor, ya estás vieja, Eleanor. ¿Cuántos años más vas a vivir? ¿Por qué no nos dejas hacer algo productivo con esta casa en lugar de que esté vacía, esperando tus visitas ocasionales?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert tenía la cabeza gacha como un niño castigado. La madre de Megan y Verónica habían salido de la casa y escuchaban desde la terraza. Los niños habían dejado de jugar y nos observaban con curiosidad. ¿De verdad acabas de sugerir que mi madre se muera deprisa para que puedas tener su casa? Robert finalmente alzó la voz. «No dije eso». Megan se defendió. «Solo dije que no necesita tantas propiedades a su edad». «¿Quién eres tú para decidir lo que necesito o no necesito?», le pregunté directamente. «¿Quién te crees que eres para invadir mi casa, destruir mis pertenencias, robar mis joyas y planear despojarme del trabajo de mi vida con documentos falsos? No robamos nada». «No». «Entonces, ¿dónde están los pendientes de perla que me dejó mi madre? ¿Dónde está el reloj de oro de mi difunto esposo? ¿Dónde están las monedas de plata que tenía guardadas en mi armario secreto?» Robert me miró sorprendido. «¿Qué monedas de plata?». «Las que tu esposa conoce porque revisó todos mis documentos privados buscando maneras de robarme». «Eso es mentira». Megan gritó,
pero su rostro la delató. Robert, le dije a mi hijo con la voz más tranquila que pude encontrar. Necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Sabías lo de los documentos de transferencia de la propiedad? Dile, le gritó Megan. Dile que lo sabías. Dile que estabas de acuerdo. Dile que es hora de que pienses en tu verdadera familia en lugar de complacer a tu madre toda la vida. Cállate, Megan. Robert finalmente explotó. Cállate. Todos guardamos silencio. Robert nunca le gritaba a su esposa. Era un hombre tranquilo. Evitaba los conflictos. Siempre buscaba la paz familiar. Verlo perder el control de esa manera fue impactante para todos. Mamá, dijo con lágrimas en los ojos, yo nunca quise que las cosas llegaran a esto. Pero sabías lo de los papeles, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, susurró. Lo sabía. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Una cosa era sospechar de la traición de mi hijo, pero otra muy distinta oírlo confirmarlo con su propia voz. Y el informe médico falso, también. Megan dijo que era solo una formalidad que todos los niños tienen que hacer cuando sus padres llegan a cierta edad, que era normal, que era para protegerte. ¿Protegerme de qué, Robert? De tomar malas decisiones con tu dinero. ¿Qué malas decisiones? ¿Gastar mi dinero en mi casa para las vacaciones? No, mamá, pero Megan tiene razón en que la casa está vacía casi siempre y tenemos gastos. Tenemos hijos que necesitan ayuda, y por eso decidiste robarme en lugar de pedirme ayuda. No te estamos robando, interrumpió Megan de nuevo. Te estamos ayudando a ser más práctico con tu dinero, ayudándome a ser práctico falsificando informes médicos, inventando que tengo demencia e invadiendo mi casa como ladrones. Ya basta, gritó Megan. Robert, dile la verdad de una vez por todas. Dile que ya hablaste con el abogado, que los papeles están listos, que solo falta tu firma para transferir la propiedad. Dile que es hora de que actúes como un hombre en lugar de un niño obediente. Robert me miró con ojos llenos de vergüenza y dolor. Mamá, lo siento mucho. Me estás pidiendo perdón y, al mismo tiempo, me vas a robar mi casa. No es robar, es asegurar el futuro de mis hijos destruyendo el presente de tu madre. No respondió. Se quedó allí parado, atrapado entre su esposa, que lo presionaba para que firmara mi sentencia de muerte financiera, y su madre, que lo miraba con el corazón roto. Está bien, Robert, dije finalmente. Lo entiendo. Sé dónde están tus lealtades. Me giré para volver a mi coche, pero me detuve y los miré a todos. Solo una cosa más. Pensaste que Eleanor Crawford era una anciana indefensa que se rendiría sin luchar. Te equivocaste. Luché contra la pobreza y gané. Luché contra la viudez y gané. Construí esta propiedad ladrillo a ladrillo cuando ni siquiera estabas en mi vida. Y ahora voy a luchar contra ti y también voy a ganar esto. La sonrisa triunfante desapareció del rostro de Megan. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. ¿Con qué abogado?, preguntó con voz temblorosa. No tienes dinero para batallas legales. Sonreí. ¿Quién te dijo que no tengo dinero, querida? Salí de mi casa con la dignidad intacta, pero con el corazón roto. Robert había tomado su decisión. Había elegido el dinero fácil por encima de la mujer que lo había criado, educado y amado incondicionalmente durante 45 años. Había elegido los gritos manipuladores de su esposa por encima de la voz silenciosa de su propia conciencia. Pero si pensaban que me iba a quedar en un rincón llorando, estaban completamente equivocados. Conduje directo al banco. Necesitaba comprobar exactamente cuánto dinero tenía disponible para esta guerra. Durante los últimos 20 años, había seguido ahorrando con dedicación, incluso después de terminar de pagar la casa. Cada mes, apartaba $300 de mi pensión y de los ingresos de mi trabajo de costura. Desde pequeña aprendí que ahorrar era poder. Era seguridad, era libertad. El gerente del banco, Alex Peterson, me conocía desde hacía 15 años. Era un hombre serio y profesional que siempre había respetado mi disciplina financiera. Eleanor, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito el saldo exacto de todas mis cuentas, y necesito hablar de un asunto legal delicado. Cuando me mostró los números en la pantalla, sonreí por primera vez en días. Tenía $87 en ahorros, más $23 en certificados de depósito, y $12 en mi cuenta corriente, $122 en total. Megan había calculado mal. Pensó que era una anciana pobre que dependía solo de una pensión exigua. No sabía que Eleanor Crawford había sido una tía trabajadora toda su vida, ahorrando cada centavo para protegerse de este tipo de situación. Señor Peterson,
Necesito que congele cualquier intento de terceros de acceder a mis cuentas, y necesito una carta oficial del banco que confirme mi capacidad mental para administrar mis finanzas. Por supuesto, Eleanor. ¿Hay algún problema? Mi familia está intentando que me declaren mentalmente incompetente para tomar posesión de mis bienes. Su rostro se puso serio. Eso es muy serio. ¿Necesita una recomendación de un abogado especializado? Sí, por favor. Me dio el nombre y el número de teléfono de Thomas Gallagher, abogado especializado en derecho de familia y fraude patrimonial. Es el mejor en este tipo de casos. Dile que te envíe de mi parte. Salí del banco con una nueva energía corriendo por mis venas. No era solo la tranquilidad de saber que tenía los recursos financieros para defenderme. Era la claridad mental de tener un plan de acción concreto. Llamé a Thomas Gallagher desde el estacionamiento del banco. Su secretaria me dio una cita para esa misma tarde. El abogado puede verte a las 4. Es urgente, ¿verdad? Muy urgente. Pasé el resto de la mañana organizando todos los documentos que había reunido. Los documentos falsos de transferencia de propiedad, fotos de los daños en mi casa, la lista de objetos robados y copias de todos los títulos de propiedad legítimos. También imprimí capturas de pantalla de las redes sociales de Verónica donde mostraba su nueva casa en la playa. A las 4, estaba sentado en la elegante oficina de Thomas Gallagher. Era un hombre de unos 60 y tantos años, de cabello castaño rojizo, ojos inteligentes y modales profesionales que inspiraban confianza inmediata. Sra. Crawford, cuénteme todo desde el principio. No omita ni un solo detalle. Le narré toda la historia, la invasión de mi casa, las humillaciones de Megan, los documentos fraudulentos, el informe médico falso, las joyas robadas, la traición de Robert. Tomó notas detalladas haciendo preguntas precisas que demostraban su experiencia en este tipo de casos. ¿Tiene los documentos originales de la propiedad? Sí, todos. La casa está 100% a mi nombre. Pagué cada centavo de la construcción y tengo todos los recibos de los últimos 20 años. ¿La ha examinado alguna vez el médico que supuestamente firmó el informe de demencia? Nunca en mi vida lo he visto, ni siquiera sé su nombre. Excelente. Eso es falsificación de documentos médicos. Un delito federal. ¿Tiene alguna documentación de las joyas robadas? Seguro que sí. Parte de ella, especialmente el reloj de mi difunto esposo, está asegurada por $3. Thomas sonrió. Sra. Crawford, su caso es sólido. Muy sólido. Tenemos allanamiento de morada, robo, falsificación de documentos, intento de fraude de activos y posiblemente corrupción médica. Su familia tuvo mucha culpa. ¿Qué podemos hacer? Varias cosas. Primero, mañana presentaremos una demanda de desalojo por allanamiento ilegal. Segundo, denunciaremos el robo de sus joyas a la policía. Tercero, denunciaremos la falsificación de documentos médicos a la Junta Médica y a la Fiscalía. Y cuarto, solicitaremos una orden de alejamiento para evitar que sigan usando su nombre fraudulentamente. ¿Cuánto tardará todo eso? El desalojo puede ser inmediato si el juez ve pruebas claras de allanamiento. En casos como este, donde los intrusos no tienen derecho legal a la propiedad, la ley actúa con rapidez. ¿Cuánto costará? Mis honorarios son de $5 por todo el proceso. ¿Puede pagarlos? Puedo pagarlos hoy mismo si lo desea. Su sonrisa se ensanchó. Me gusta trabajar con clientes que se toman en serio su defensa legal. Sra. Crawford, su familia pensó que era una anciana indefensa, pero se equivocaron. Usted es una mujer preparada. Llevo 70 años preparándome para defenderme del mundo, abogada. No voy a detenerme ahora. Excelente actitud. Una pregunta importante. ¿Está dispuesta a llegar hasta el final? Porque cuando comencemos este proceso, su relación con su hijo probablemente será irreparable. Guardé silencio un momento, pensando en Robert, en el niño que había sido, en el hombre que podría haber sido, en el cobarde en el que se había convertido. Consejero, mi hijo me traicionó por dinero, me declaró mentalmente incompetente por dinero y me humilló públicamente por dinero. Si nuestra relación se rompe tan fácilmente por dinero, entonces nunca fue una relación real. Y si intenta arrepentirse y disculparse durante el proceso, debería haberlo pensado antes de firmar los papeles para robarme. Las disculpas después de ser descubierto no cuentan. Thomas asintió con respeto. Entendido. Procederemos con todo. Mañana a primera hora presentaremos todas las demandas. Una cosa más, consejero.
Quiero que entiendan que subestimaron por completo a su oponente. Quiero que aprendan que las consecuencias de traicionar a la familia son reales y permanentes. ¿Qué tiene en mente? Quiero que esta demanda sea pública. Quiero que todos sus amigos, vecinos y conocidos sepan exactamente lo que hicieron. Quiero que el costo social de su traición sea tan alto como el costo legal que se pueda arreglar. Los registros judiciales son públicos, y podemos asegurarnos de que los medios locales se enteren de un caso tan escandaloso. Salí de esa oficina sintiéndome completamente diferente a como entré. Ya no era Eleanor Crawford, la madre traicionada y humillada. Ahora era Eleanor Crawford, la mujer que se defendía con todas las armas legales a su disposición. Esa noche, desde mi habitación de hotel, llamé a mi hermana Laura, a Texas. Le conté toda la historia. Eleanor, no puedo creer que Robert hiciera eso después de todo lo que sacrificaste por él. Ya no importa lo que sacrifiqué, Laura. Lo que importa es lo que voy a recibir a cambio. ¿Necesitas que vaya a ayudarte? No, hermana. Tengo que librar esta batalla sola. Pero gracias por ofrecerte. Colgué el teléfono y me senté en la cama, mirando hacia mi casa. Desde la ventana del hotel, podía ver las luces encendidas, la música aún sonando, la celebración continuando como si nada hubiera pasado. Mañana iba a ser un día muy diferente para todos. Sonreí en la oscuridad. Eleanor Crawford había vuelto a la guerra. El martes a las 8 de la mañana, Thomas Gallagher llegó a mi casa con 3 documentos legales, un policía y un notario. Yo llegué exactamente a la misma hora en un taxi, vestido con mi mejor traje gris y con una carpeta llena de pruebas. La familia de Megan estaba desayunando en mi terraza cuando vieron el aparcamiento legal de caravanas en la entrada. Vi a Megan dejar caer su taza de café al reconocer las matrículas oficiales del coche de policía. «Buenos días», dijo Thomas con voz profesional y firme. «Soy el abogado Thomas Gallagher, representante legal de la SRA. Eleanor Crawford, legítima propietaria de esta propiedad. Venimos a entregar una orden de desalojo inmediata por allanamiento ilegal». Megan salió corriendo de la terraza con expresión de pánico. «¿De qué está hablando? Esta es la casa de mi esposo. Tenemos derecho a estar aquí». «Señora», respondió el policía, ¿tiene algún documento que acredite los derechos legales sobre esta propiedad? ¿Mi esposo? Mi esposo es el hijo de la propietaria. Él me dio permiso». «¿Dónde está su esposo en este momento?» «Está en el trabajo». Thomas sacó los primeros documentos. «Aquí tengo la escritura original de la propiedad, completamente a nombre de la SRA, Eleanor Crawford. También tengo los recibos del impuesto predial de los últimos 5 años, todos pagados por la SRA. Crawford y yo tenemos una orden judicial de desalojo inmediato por allanamiento sin el consentimiento del propietario». La madre de Megan apareció detrás de su hija, visiblemente nerviosa. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», pregunté con voz tranquila pero firme. «Lo que quiero decir es que invadieron mi casa sin mi consentimiento, destruyeron mi propiedad, robaron mis pertenencias, e intentaron despojarme del trabajo de mi vida con documentos falsos. Ahora enfrentarán las consecuencias legales». Verónica salió de la casa grabando todo con su teléfono. «Esto es maltrato a personas mayores. La señora está loca y nos está acosando». «Señorita», intervino el notario público, «dejen de grabar inmediatamente. Este es un procedimiento legal oficial y no están autorizados a documentarlo». Thomas sacó más papeles. «También tengo una denuncia formal por robo de joyas y objetos de valor, con una lista detallada de todos los artículos faltantes y sus valores estimados». «No robamos nada». Megan gritó. «¿Dónde están los pendientes de perla de la madre de la SRA?» «Crawford», preguntó el policía. «No sé de qué pendientes habla». «¿Y el reloj de oro del difunto esposo de la SRA?» «Crawford, asegurado por $3,000. Megan guardó silencio. Se le puso roja de vergüenza. «Además», continuó Thomas, «tenemos pruebas de falsificación de documentos médicos para intentar declarar a la SRA. Crawford mentalmente incompetente. Esto es un delito federal castigado con prisión». «¿Documentos médicos?», preguntó el policía. «¿Qué tipo de documentos?». Le mostré los papeles que había encontrado. «Un informe falso que afirma que tengo demencia escénica, firmado por un médico que nunca me ha examinado, pagado con $50 para facilitar el robo de mis pertenencias». El policía revisó los documentos y frunció el ceño. «Esto es muy serio, señora», le dijo a Megan. «¿Pagó por un informe médico falso?» Yo no. Solo queríamos ayudarla. Es demasiado mayor para administrar tantas propiedades,
y por eso decidiste robarle la casa con documentos fraudulentos. Justo entonces, Robert llegó conduciendo a toda velocidad, salió del coche con cara de total desesperación. Seguramente alguien le había avisado de la llegada de la policía. ¿Qué está pasando?, preguntó, casi sin aliento. Su esposa y su familia están siendo desalojadas legalmente de la propiedad de su madre por allanamiento ilegal, le explicó Thomas. Y a usted, señor Crawford, lo están citando como cómplice en un caso de intento de fraude patrimonial. ¿Fraude patrimonial? Le enseñé los documentos. Los papeles de transferencia de propiedad que iba a firmar para robarme la casa. Robert, los papeles que su esposa había escondido en mi armario secreto. Robert palideció. Mamá, puedo explicarlo. No queda nada que explicar. Ya tomaste tu decisión. Pero no quería que llegara a esto. ¿A qué? A que me defendiera. Esperabas que me callara mientras me robaban el trabajo de mi vida. Megan se acercó a Robert y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza. ¿Qué te está diciendo tu esposa, Robert?, pregunté. Quiere que le diga a la policía que tienes problemas mentales, que inventas cosas. ¿Qué? ¿Y qué vas a decir? Robert me miró a los ojos por primera vez en días. Vi al niño asustado que había sido, pero también al hombre cobarde en el que se había convertido. No sé qué decir, mamá. Entonces no digas nada. Thomas sacó los últimos documentos. Señor Robert Crawford, aquí está su citación oficial. Tiene 3 días para comparecer ante el Tribunal de Familia y responder por los cargos de complicidad en el intento de fraude de activos contra una persona mayor. Complicidad. Su firma está en los documentos de solicitud de transferencia de propiedad. Su nombre está en la solicitud de incapacidad mental de su madre. Usted autorizó el uso fraudulento de esta propiedad. Es legalmente responsable de todos los daños. Pero soy su hijo. Ella no puede demandar a su propio hijo. El señor Crawford, el oficial de policía, dijo que la ley no hace excepciones por parentesco cuando se trata de fraude y robo. Un delito es un delito, no importa quién lo cometa. La madre de Megan empezó a llorar. Esto es injusto. Somos familia. Las familias no se demandan entre sí. Las familias tampoco se roban, respondí. Pero decidiste romper esa regla primero. Thomas miró su reloj. Tienes exactamente 2 horas para recoger tus pertenencias y salir de la propiedad. Cualquier artículo que pertenezca a la será. Crawford debe quedarse aquí. El oficial supervisará el proceso para asegurarse de que no te lleves nada que no te pertenezca. ¿2 horas? Gritó Verónica. Eso es imposible. Tenemos hijos, tenemos equipaje. Deberías haberlo pensado antes de invadir la propiedad ajena, respondió el notario. Megan se acercó a mí con lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pura rabia. Vas a pagar por esto, me gritó. Lo vas a pagar muy caro por humillarnos así. Robert, di algo. Defiende a tu familia. Robert me miró con una expresión que nunca antes le había visto. No era amor, no era respeto, no era arrepentimiento, era resentimiento, puro resentimiento. Mamá, ¿de verdad vas a seguir adelante con esto? Robert, ya lo hice. Tú me trajiste. Pero somos familia. ¿Familia? Repetí la palabra lentamente. La familia invade casas. La familia roba joyas. La familia falsifica documentos médicos. La familia humilla a sus mayores en público. Solo querías robarme y yo quiero justicia. Thomas cerró su carpeta. Damas y caballeros, tienen 2 horas. El reloj ya ha empezado. Vi como toda la familia de Megan corría hacia la casa como hormigas desesperadas, agarrando sus cosas, gritándose y culpándose unos a otros por el desastre. Pero me quedé de pie en mi jardín, viendo cómo se desmoronaba el plan que habían creado para destruirme. Eleanor Crawford había contraatacado y ganado la primera ronda. Las 2 horas más largas de mi vida pasaron como una película de drama familiar a cámara rápida. Desde la terraza de mi casa recuperada, vi cómo la invasión que habían planeado con tanto cuidado se desmoronaba por completo. La madre de Megan fue la primera en estallar. Tras media hora de llanto y gritos, se sentó en las escaleras y se negó a ayudar a empacar. Es tu culpa, Megan, le gritó a su hija. Me dijiste que todo estaba arreglado. Me dijiste que la anciana lo había aceptado todo. Mamá, cállate y ayúdame a empacar, respondió Megan, metiendo la ropa desesperadamente en bolsas de plástico. La anciana nos tendió una trampa. Se comportó como una anciana indefensa, y resulta que tenía abogados y dinero ahorrado. Verónica grabó todo el proceso en su teléfono. Pero ahora,
No eran videos celebrando su nueva casa en la playa. Eran videos de la humillación pública de una familia desalojada legalmente por intrusos. Esto se va a volver viral, gritó mientras filmaba a su hermana empacando. Todos van a saber cómo nos trataron. Van a ver qué clase de persona es esta señora. El policía le quitó el teléfono. Señorita, ya le advertimos sobre grabar sin autorización durante un proceso judicial. Si continúa, será arrestada por obstrucción a la justicia. Los niños corrían por la casa llorando y gritando, sin entender por qué tenían que abandonar el paraíso donde habían estado jugando. Uno de ellos, un niño de unos 8 años, se me acercó. Señora, ¿por qué nos echa? No hicimos nada malo. Se me rompió el corazón un poco. Los niños eran inocentes en todo esto. Habían sido utilizados como peones en el plan de sus padres. No la voy a echar porque haya hecho algo malo, le expliqué en voz baja. Te pido que te vayas porque esta es mi casa y tu familia vino sin pedirme permiso. Pero mi mamá dijo que ahora era nuestra casa. Tu mamá se equivocó. Megan escuchó la conversación y se acercó furiosa. No hables con mis hijos. No tienes derecho a confundirlos aún más. Yo no los estoy confundiendo. Los confundiste al traerlos a una casa que no era tuya. Esta casa es nuestra. Robert es su hijo. Los hijos heredan de sus padres. Los hijos heredan cuando sus padres mueren, no cuando sus padres siguen vivos y sanos. Ya eres vieja. ¿Para qué necesitas tantas propiedades a tu edad? Thomas intervino. Señora, cada comentario que hace sobre la edad de mi cliente se está documentando como prueba adicional de discriminación por edad y abuso psicológico contra una persona mayor. Megan guardó silencio de inmediato. Robert había estado llevando maletas a los coches en completo silencio, evitando mi mirada. Pero cuando solo quedaban 30 minutos para la fecha límite, por fin se acercó a mí. Mamá, tenemos que hablar. No queda nada de qué hablar, Robert. Sí, lo hay. Mira, admito que las cosas se descontrolaron, pero podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo familiar sin involucrar a abogados ni a la policía. ¿Qué clase de acuerdo? Te quedas con la casa, por supuesto. Aceptamos que fue un error venir sin avisarte. Y a cambio, retiras todas las demandas y las joyas robadas. Devolveremos todo lo que se llevaron por error. ¿Por error? Bueno, ya sabes, en la confusión de la mudanza, algunas cosas se mezclaron. Robert, ¿de verdad crees que voy a aceptar que robar las joyas de mi madre fue un error? Mamá, no fue robar, fue un malentendido. Y el informe médico falso también fue un malentendido. Guardó silencio. Y la solicitud de transferencia de propiedad por incapacidad mental también fue un malentendido. Guardó silencio. Y humillarme públicamente llamándome parásito también fue un malentendido. No fui yo, fue Megan. Pero tú estabas allí. Me viste humillado por tu esposa en mi propia casa. Y no dijiste nada. No sabía qué decir. Sabías exactamente qué decir, Robert. Sabías que tenías que defender a tu madre, pero preferiste guardar silencio para no contradecir a tu esposa. Megan estaba estresada, mamá. Tenía a toda su familia aquí. Los niños estaban inquietos, y eso le daba derecho a insultarme en mi propia propiedad. Robert se desesperó. Bueno, Megan se portó mal, lo admito. ¿Qué más quieres que diga? Quiero que me digas la verdad. Quiero que admitas que planeaste robar mi casa con documentos falsos. Quiero que admitas que me traicionaste por dinero. Yo no te traicioné por dinero. Lo hice por mi familia. ¿Y qué soy yo, Robert? ¿Acaso no soy tu familia? Sí, eres mi familia. Pero Megan y los niños son mi principal responsabilidad ahora. Así que tu principal responsabilidad ahora es robarle a tu madre. No fue robar, fue asegurar el futuro de mis hijos destruyendo el presente de quien te dio la vida. Robert se llevó las manos a la cabeza con frustración. Mamá, no lo entiendes. Tenemos muchos gastos. Los niños necesitan escuelas privadas, ropa, vacaciones. La casa de Megan necesita reparaciones. Trabajo día y noche, pero el dinero nunca es suficiente. Y por eso decidiste que tenía que pagar tus cuentas con el trabajo de mi vida. Vives sola en un apartamento pequeño. No necesitas una casa de playa tan grande. Es un desperdicio. Ahí estaba. Por fin había salido a la luz la verdad. Robert no me había traicionado por amor a su familia. Me había traicionado porque creía que no merecía lo que había trabajado toda mi vida para conseguir. Un desperdicio. Repetí la palabra lentamente. Mamá, no lo decía en serio. ¿Son un desperdicio mis 30 años trabajando día y noche? No. ¿Pero es un desperdicio mi disciplina de ahorrar cada centavo para construir esta casa?
Mamá, por favor. ¿Es un desperdicio mi sacrificio de criarte sola después de quedar viuda? Ya basta, estalló Robert. Siempre es lo mismo contigo. Siempre recordándome todo lo que sacrificaste, siempre haciéndome sentir culpable por tener mi propia vida. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Megan dejó de empacar para escuchar. Esa es la verdad, dije con una calma que me sorprendió. No me traicionaste por dinero. Me traicionaste porque mis sacrificios por ti se convirtieron en una carga psicológica que no podías soportar. No dije eso. No tenías que decirlo. Solo lo gritaste. Robert se quedó allí respirando con dificultad, con la cara roja de vergüenza y rabia. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, hijo? Le pregunté. Si me hubieras pedido ayuda directamente, te habría ayudado. Si me hubieras dicho que tenías problemas económicos, habríamos encontrado una solución juntos. Pero preferiste conspirar a mis espaldas, humillarme públicamente e intentar robarme usando la ley. ¿Por qué, Robert? ¿Por qué elegiste el camino más cruel? Porque sabía que dirías que no. ¿Cómo lo supiste si nunca me lo preguntaste? Porque siempre has sido muy apegado a tu dinero, muy controlador con el trabajo de tu vida. ¿Controlador? Robert, pagué tu universidad, te compré tu primer auto, te presté la entrada para tu casa, te he ayudado financieramente decenas de veces en tu vida adulta, pero siempre con condiciones, siempre recordándome que era tu dinero, que era tu sacrificio. Finalmente lo entendí todo. Robert no me había traicionado por avaricia, me había traicionado por orgullo. Su orgullo masculino no soportaba seguir dependiendo económicamente de su anciana madre. ¿Sabes qué, Robert? Finalmente dije, tienes razón. Debería haberte obligado a ser más independiente cuando eras más joven. Debería haberte dejado resolver tus propios problemas en lugar de siempre rescatarte. Pero es demasiado tarde para cambiar el pasado, y ahora tendrás la oportunidad de ser completamente independiente, porque a partir de ahora vas a resolver todos tus problemas financieros sin mi ayuda. Thomas miró su reloj. Amigos, les quedan 10 minutos. La estampida final fue caótica. Megan gritaba órdenes, los niños lloraban, Robert llevaba las últimas maletas con una mirada de derrota total. Cuando finalmente todos estuvieron en sus autos, Megan bajó la ventanilla y me gritó una última amenaza. Esto no ha terminado, vieja amargada. Vamos a apelar. Vamos a demostrar que estás loca. Adelante, respondí con calma. Mi abogado te estará esperando. Los autos se fueron. Se fue, levantando polvo en la entrada. Robert fue el último en irse. Me miró por el retrovisor, pero yo ya le había dado la espalda. Thomas se acercó. ¿Cómo se siente, Sra. Crawford? Cansada, respondí con sinceridad, pero libre. Libre de tener que fingir que somos una familia feliz. Libre de tener que excusar la traición con amor maternal. Libre de fingir que esto se puede arreglar con perdón y olvido. El policía se despidió. El notario terminó sus documentos. Thomas me entregó las llaves de mi casa. Señora Crawford, su casa ha sido oficialmente recuperada. Subí las escaleras de mi terraza y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en una semana, estaba sola en mi casa, pero el acto final de esta obra aún estaba por llegar. Una semana después del desalojo, mi casa de playa había recuperado su belleza original. Había contratado un servicio de limpieza profesional por $700 para borrar todo rastro de la invasión. Los olores extraños habían desaparecido, las manchas habían desaparecido, y mis muebles estaban de vuelta en su sitio. Pero la verdadera justicia apenas comenzaba. Thomas me llamó el viernes con una noticia que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Sra. Crawford, tengo novedades importantes. El médico que firmó el informe falso de demencia ha sido suspendido por la Junta Médica. La investigación reveló que había firmado al menos 12 informes similares a cambio de dinero y las consecuencias legales para Robert y Megan. Ah, esa es la mejor parte. El fiscal decidió presentar cargos penales por fraude de activos y conspiración. Ya no es solo un asunto civil, ahora es un caso penal. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que podrían ir a la cárcel si son declarados culpables. Y también significa que todos los honorarios legales que han tenido que pagar han sido enormes. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Era Verónica, la hermana de Megan, llorando al teléfono. Eleanor, por favor, tenemos que hablar. Megan está desesperada. Robert ha gastado más de $15 en abogados y el proceso legal ni siquiera ha terminado. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Queremos disculparnos. Queremos arreglar las cosas.
¿Quieren arreglar las cosas o necesitan que retire las demandas porque se están quedando sin dinero? Señora, por favor, Megan tiene hijos que mantener. Robert podría perder su trabajo si esto se hace público en su oficina. Debería haber pensado en sus hijos antes de planear robarme. Y Robert debería haber pensado en su trabajo antes de falsificar documentos médicos. Pero ya recuperaron su casa. Ya ganaron. ¿Por qué siguen castigándonos? Porque recuperar mi casa no borra la humillación. No devuelve las joyas robadas. No elimina el daño psicológico de ser traicionada por mi propio hijo. Podemos devolver las joyas. Están en casa de mi madre. Las joyas que te llevaste por error, las joyas que robaste accidentalmente durante la confusión de la mudanza. Señora, por favor. Verónica, dile a tu hermana que si quiere hablar conmigo, puede venir personalmente y traer todas las joyas robadas. Colgué el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción venía de ver cómo se desmoronaba el plan que habían diseñado para destruirme. La tristeza de saber que mi relación con Robert probablemente había terminado para siempre. 2 días después, Megan apareció en mi puerta. Vino sola, sin Robert, con una bolsa en la mano y los ojos hinchados de llorar. Eleanor, vine a devolverte tus cosas y a disculparme. Pasa. Se sentó en mi sala como una niña regañada. Puso la bolsa sobre la mesa y empezó a sacar mis joyas una por una. Aquí están los pendientes de perla. Aquí está el reloj de oro. Aquí están las monedas de plata. Y aquí está el collar que también. Quiero decir, también lo tomamos por error. Por error. Señora, la verdad es que los tomé, pero no fue para robarlos, fue para venderlos. Necesitábamos el dinero urgentemente. Tenemos muchas deudas. Robert perdió dinero en malas inversiones el año pasado. Estamos atrasados, con la hipoteca. Nuestras tarjetas de crédito están al límite y los niños necesitan ir a la escuela. Y por eso decidiste robarme. No fue robar, fue pedir tu ayuda indirectamente al invadir mi casa y humillarme públicamente. Megan empezó a llorar. Eleanor, admito que me porté mal, muy mal, pero me desesperé cuando Robert me dijo que tenías esta hermosa casa y que casi nunca la usabas. Pensé que tal vez creías que podías quitármela sin preguntar. Nunca quise quitártela, solo quería usarlo mientras no estabas. Y luego, cuando vimos lo caro que era mantener 2 casas, pensamos que quizás sería mejor que la casa fuera oficialmente de Robert para evitar problemas legales en el futuro. Problemas legales, Megan, tú los creaste falsificando documentos médicos. Esa fue la idea del abogado barato que consultamos. Nos dijo que era la forma más rápida de transferir propiedades entre familiares. Un abogado recomendó cometer fraude. Dijo que no era fraude si era entre familiares directos. Guardé silencio un momento, procesando el nivel de ignorancia e ingenuidad que habían demostrado. Habían arruinado sus vidas financiera y legalmente, porque siguieron el consejo de un abogado corrupto de quinta. ¿Dónde está Robert?, pregunté. Él no quería venir. Dice que ya no eres su madre. Esas palabras me dolieron más de lo esperado, pero también confirmaron que había tomado la decisión correcta. Dice que ya no soy su madre. Sí, dice que una verdadera madre no demandaría a su propio hijo, que elegiste el dinero por encima de la familia. ¿Y qué opinas, Megan? Creo que empezamos todo esto, pero también creo que llevaste las cosas demasiado lejos. Podríamos haberlo resuelto todo en familia sin abogados ni policía. ¿Cómo podríamos haberlo resuelto en familia si nunca me dijiste la verdad? Si me mentiste, me engañaste y planeaste robarme a mis espaldas. Pero somos familia. Las familias se perdonan, las familias se respetan, Megan, y tú me faltaste al respeto de todas las maneras posibles. Megan se secó los ojos y me miró directamente. ¿Qué tengo que hacer para que retires las demandas? ¿De verdad quieres saberlo? Sí, quiero que Robert venga personalmente y se disculpe conmigo. No contigo, no por teléfono. Quiero que venga, me mire a los ojos, y admita todo lo que hizo mal. No vendrá, es demasiado orgulloso. Demasiado orgulloso para disculparse con su madre, pero no demasiado orgulloso para intentar robarle. Él también se siente traicionado por ti, Eleanor. Traicionado por defenderme de sus ataques. Traicionado porque elegiste a los abogados en lugar de a la familia. Me reí. No pude evitarlo. Solté una risa amarga que me salió del alma. Megan, ¿de verdad crees que elegí a los abogados en lugar de a la familia? Eso no fue lo que pasó. Elegí la justicia en lugar de la traición. Elegí la dignidad en lugar de la humillación. Elegí la verdad en lugar de la mentira.
Pero éramos familia. Familia. Las familias se cuidan entre sí. Intentaste destruirme. Megan se levantó para irse. Así que no hay manera de arreglar esto. La manera de arreglarlo era no hacerlo desde el principio. Después de que se fuera, me senté en mi terraza a contemplar la puesta de sol sobre el mar. Las olas rompían contra la orilla con su ritmo eterno, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en tierra. Una semana después, Thomas me llamó con la última noticia. Lasra, Crawford, Robert y Megan aceptaron un acuerdo con la fiscalía. Pagarán una multa de $25.000. Cada uno realizará 200 horas de servicio comunitario, y estarán en libertad condicional durante 2 años. ¿Sin cárcel? No, pero tendrán antecedentes penales permanentes. Y el informe médico falso ha sido oficialmente anulado. Tu capacidad mental está completamente limpia legalmente. ¿Y los honorarios legales? Han gastado más de $30.000 en abogados defensores. Entre las multas y los honorarios legales, intentar robar tu casa les costó más de $50.000. $50.000. Casi la mitad del valor de mi casa. Habían perdido más dinero intentando robarme de lo que podrían haber ganado si hubieran tenido éxito. Esa noche, sola en mi casa recuperada, hice balance de todo lo sucedido. Había perdido a mi hijo. Esa era la verdad más dolorosa. Robert había elegido el resentimiento en lugar del arrepentimiento, el orgullo en lugar del perdón. Pero yo había ganado algo más valioso, mi dignidad, mi independencia, y la confirmación de que Eleanor Crawford seguía siendo una mujer fuerte e inteligente, capaz de defenderse de cualquier amenaza. Mis 70 años no me habían convertido en una anciana indefensa. Me habían convertido en una mujer sabia con recursos, contactos y la determinación de proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Al mes siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho. Contratar a una empleada doméstica a tiempo parcial para que cuidara la casa cuando yo no estuviera. No porque no pudiera hacerlo yo misma, sino porque quería asegurarme de que nadie volviera a invadirla sin mi conocimiento. También cambié todas las cerraduras, instalé cámaras de seguridad y actualicé mi testamento para dejar la casa a organizaciones benéficas en lugar de a Robert. Si él quería independencia financiera total, la tendría. 6 meses después, recibí una carta de Robert. Una carta, no una llamada. Ni siquiera tuvo el valor de hablarme directamente. Mamá, espero que estés bien. Los niños preguntan por ti. Megan y yo hemos aprendido la lección. Quizás algún día podamos volver a ser una familia. No contesté la carta. Las familias verdaderas no se traicionan por dinero. Las familias verdaderas no humillan a sus mayores. Las familias verdaderas no planean robos con documentos falsos. Robert había decidido que el dinero era más importante que su madre. Yo había decidido que mi dignidad era más importante que su perdón. Cada uno de nosotros vivía con las consecuencias de sus decisiones. Yo vivía en mi casa de la playa, libre, independiente, y en paz. Ellos vivían con deudas, antecedentes penales y la vergüenza social de haber intentado estafar a una mujer de 70 años. La justicia silenciosa había triunfado, y Eleanor Crawford había demostrado que subestimar a una mujer mayor era el error más caro que uno podía cometer.